Estimados alumnos, les doy la bienvenida a esta clase tutorial de textos latinoamericanos en la que analizaremos el género fantástico y sus diversas teorías que intentan definir este género. Para comenzar, intentaremos definir los orígenes del género fantástico. De acuerdo a la teoría que tomemos, es posible que sitúen al género fantástico en diferentes épocas para dar cuenta de su comienzo. Como bien dice Jackson, tomando a Irving, el género fantástico no tiene tiempo. Sin embargo, para nuestros fines analíticos, tomaremos como comienzo del género fantástico el siglo XIX. Esto se debe a que la mayoría de los relatos netamente fantásticos se suceden en esa época. Ahora vamos a ver lo que queremos decir con netamente fantásticos cuando empecemos a ver las diferentes definiciones sobre el género. En particular, el siglo XIX tiene dos cosas fundamentales por las cuales comenzamos a tomarlo. El primero, o la primera, es los adelantos tecnológicos y sociales que hubo en este siglo. Podemos pensar que la mayoría de las independencias se dan en el siglo XIX, o algunas a finales del siglo XVIII, muy cercanas, y también por los adelantos científicos que hay en este siglo. La electricidad, la cámara, los automóviles, el cine, etc. Estas nuevas tecnologías hacen pensar a las personas sobre su lugar en la sociedad, si cambia o no cambia, y también sobre su función dentro de ella. Otra de las características es la presencia de la corriente filosófica positivista, ya que el positivismo lo que busca es justamente centrarse en el adelanto científico, en pensar que siempre hay progresión, en pensar que siempre la búsqueda de la verdad es la que nos va a regir. Entonces, con este nuevo pensamiento, el paradigma cambia y por lo tanto todo lo que tiene que ver con el mundo de la superstición, de lo sobrenatural, queda un poco relegado. Y entonces se vuelve matriz para generar textos y justamente estos textos son fantásticos. Esta nueva problematización del mundo, es decir, qué hacemos en nuestro nuevo mundo que va cambiando, qué hacemos con lo que queda fuera de ese mundo, es justamente lo que toma el género fantástico para surgir. Y otra de las características fundamentales del género fantástico es la canalización de los miedos. Muchas veces el género fantástico tiene esta índole de metáfora y por lo tanto los miedos de la sociedad no se ven reflejados literalmente, sino que se ven a través de estas metáforas. El miedo a la muerte, el miedo a la sexualidad, el miedo al otro, todos esos tipos de miedos se ven en los cuentos del género fantástico y justamente porque el género fantástico permite este juego entre lo real y lo irreal, es que es el propicio para contar este tipo de temores. Vamos ahora a hablar de las definiciones posibles del fantástico, porque, como habíamos dicho antes, cada teórico va a tener una concepción sobre lo fantástico, no todas son iguales y no todas nos dirigen hacia el mismo lado. Vamos a comenzar con uno de los teóricos más canónicos que hay para estudiar el género, que es Svezdan Todorov, que en 1970 escribe Introducción a la literatura fantástica. Él lo que nos dice es que lo fantástico se caracteriza por una percepción ambigua de los acontecimientos. Esta percepción ambigua rige tanto para el lector como para los personajes. Y no estamos capaces de discernir si lo que sucede pertenece al mundo sobrenatural o al mundo real. Para él, la palabra que utiliza es vacilación. Él dice que la literatura fantástica se funda solo en la vacilación. Por lo tanto, todo lo que se pueda resolver en el relato de manera sobrenatural pasará a ser maravilloso y todo aquello que se resuelva de manera real pasará a ser extraño. Lo único que conforma netamente al género fantástico es la vacilación. Obviamente, esta definición tan rígida sobre lo fantástico deja por fuera un montón de relatos que nosotros hoy en día consideraríamos fantásticos y que si nos seguimos por esta definición no podríamos hacerlo. Otro autor que se preocupó por definir el género fantástico es Roger Caillois, en su libro Antología del Cuento Fantástico. Él en el prefacio nos dice que su concepción acerca de lo fantástico es que la presencia de lo sobrenatural debe provocar terror y que ese miedo que se manifiesta en el lector y en los personajes
tiene que devenir de esa sobrenatural, no puede ser de algún otro lado. Esta también es una definición bastante rígida que dejaría por fuera otros relatos en los que tal vez el terror no se ve en lo sobrenatural, sino en lo que circunda tal vez. Por otro lado, Irene Bessier, en 1974, en su libro Literatura Fantástica, lo que nos dice es que la literatura fantástica no es ni una categoría literaria ni un género, sino que existe en la medida en que el plano de lo real y lo irreal se funden. Esta visión está mucho más cercana a la teórica que tomamos nosotros en esta unidad para guiarnos acerca del género fantástico, que es Rosemary Jackson, ya que ambas lo que proponen es que la categoría fantástica no tiene por qué delimitarse a un solo sentido, sino que puede ser mucho más abarcativa y ambigua. Jackson, en su libro Fantasy, Literatura y Subversión del 81, lo que nos dice es que el fantástico es el entrecruzamiento de categorías entre lo real y que introduce zonas con términos negativos que pueden ser imposible, invisible, desconocido y real. Entonces, todo aquello que sea el cruce de esos dos planos va a ser parte de género fantástico. Esto lo que nos dice es que no necesariamente tenemos que tener la presencia de un fantasma ni de algo sobrenatural, sino que aquello que sea raro por alguna categorización nuestra que no entre en eso que es normal o real, entonces ya va a pertenecer al género fantástico y no necesitamos de la presencia de algo sobrenatural netamente. Cuando pensamos en un escritor de literatura fantástica de la República Argentina, el primero que se nos viene a la mente seguramente es Julio Cortázar. Julio Cortázar en el 82 dicta una conferencia que se llama El sentimiento de lo fantástico. Y ahí él nos cuenta su concepción teórica sobre lo fantástico, porque los escritores también tienen concepciones teóricas acerca de su literatura. Por lo tanto, Cortázar nos dice que él, para comenzar con su matriz fantástica, lo que hace es pensar el mundo de una manera diferente. Es decir, él no cree que haya un mundo real y un mundo irreal absolutamente separados. Para él lo que hay es una convivencia de esos mundos que uno puede entrar desde el mundo real hacia el mundo irreal por intersticios, por lugares donde hay pequeñas aberturas y uno se cuela por ahí y puede entrar a ese otro mundo. Esto puede verse muy bien en muchos cuentos de Cortázar, algunos nosotros hemos analizado, cuando él empieza a pensar, ¿no? ¿Qué sucedería si, por ejemplo, como en el cuento No se culpe a nadie, quedamos atrapados adentro de un pullover? ¿Qué sucedería con eso? Es decir, siempre esa hipótesis sobre qué pasaría si ronda al género fantástico Cortázar y muchas veces a muchos otros escritores. Las lecturas que propusimos para esta semana son El fantasma y la oscuridad de Leonardo Yola y Pablito clavó un clavito de Mariana Enríquez. Estos dos cuentos, cuando ustedes los lean, van a ver que tienen algún hecho fantástico, pero ese hecho fantástico no está directamente relacionado con lo que uno esperaría como sobrenatural. Sin embargo, hay una atmósfera de enrarecimiento muy propia de los cuentos fantásticos. Por un lado, también atraviesan la historia estos cuentos, con lo cual me parece muy importante y muy significativo para tratar estos planos reales e irreales. En primer lugar, en el cuento de Oyola vamos a ver que hay una marcada historización sobre el periodo de la dictadura militar y que eso se ve y como también vemos, hablando de lo que veníamos diciendo antes en la otra, anteriormente, perdón, en otras diapositivas, es que está esto, ¿no? Del miedo, de la metáfora del miedo, ¿no? De la dictadura como un fantasma o como algo malvado que está ahí, que nos da miedo. Además de otros hechos que suceden en este cuento que no son simplemente el plano real, porque después va a haber un pasaje a lo sobrenatural. Pero también ese miedo no es exclusivamente de la sobrenatural, sino que también es un miedo real, que se manifiesta en esto sobrenatural. Seguidamente tenemos el cuento de Mariana Enríquez, el de Pablito clavó un clavito, y ahí también tenemos un personaje histórico que resurge, que es el personaje del petiso orejudo, y esta manifestación que hay. Si bien tampoco es una presencia
absolutamente sobrenatural, es algo que tiñe de siniestro también está este cuento. Para hablar de la noción de siniestro, que también en esta unidad tenemos para leer el texto de Freud de lo siniestro, lo fantástico y lo siniestro están muy vinculados, porque lo que dice Freud en su artículo, que ustedes van a poder leer, lo siniestro tiene que ver con eso familiar que se nos vuelve raro, y ahí aparece como esto rarísimo que se nos manifiesta como algo horrible o como un miedo, porque eso que creíamos familiar, ese lugar seguro, ese lugar conocido, ya no lo es. Esto creo que es algo preponderante en el fantástico, ¿no? Ese lugar donde estábamos, por ejemplo, en una casa y aparece un fantasma, en un lugar acogedor que de golpe ya no lo es. Como el mundo mismo que experimentaba, por ejemplo, como decíamos al principio, esta gente del siglo XIX, que era un lugar ameno y conocido y de golpe se vuelve raro. Y ya no sabemos dónde estamos parados ni qué es lo que sucede. Para concluir esta clase, vamos a sacar algunas conclusiones en limpio. Primero, que hay discrepancias de acuerdo a las teorías tratadas. Es decir, hay teóricos que creen que el fantástico es una cosa y otros que creen que es otra. Eso también es algo fundamental para pensar a la hora de leer un cuento. De leer un cuento, ¿cómo lo categorizo yo? ¿Desde qué lado me estoy parando para incluirlo o no en el fantástico? También vemos que hay concepciones más modernas que piensan el fantástico como una matriz narrativa, es decir, no como algo que se tiene que dar necesariamente, por ejemplo, un fantasma, sino como hechos raros, como formas de narrar que van delimitando un nuevo lugar que tal vez no es un lugar absolutamente sobrenatural, pero sí es un lugar extraño y nuevo, y que no sabemos bien qué hacer en ese espacio. Y por último, los modos de leer, ya que de acuerdo a la visión que estemos parados, teórica, vamos a decir que hay textos que son fantásticos y no son fantásticos. Y que tal vez en algunos casos tengamos razón nosotros, en algunos casos tendrán razón otros, y en algunos tal vez tengamos razón todos. Es decir, siempre las concepciones teóricas son las que nos delimitan, pero también las nuevas formas de lectura, nosotros como lectores, formamos también el canon literario. Y es verdad que si nosotros aceptamos ahora como literatura fantástica cosas que antes no, es por la evolución histórica, como tratamos al principio del año, que nos decía Terry Eagleton, no, la literatura va evolucionando y entonces tenemos nuevos parámetros para definirla y nosotros como lectores también hacemos de ello un nuevo canon o una nueva categorización. Bien, espero que les haya servido esta clase para poder empezar a pensar desde otro lugar los géneros y no como algo estático. Y nos vemos la próxima semana. Un saludo.